Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Les recordamos que nos puede seguir a través de las diferentes redes sociales, nos puede encontrar como 13 Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Gobierno apuesta a la vacunación y a la intensificación de medidas sanitarias para reducir el contagio por COVID-19 y por eso flexibilizó la restricción vehicular nocturna y aumentó los aforos en comercios y autobuses. Los abogados de los imputados por el caso Cochinilla han estado en audiencia durante toda la semana solicitando que se elimine la ampliación de las medidas cautelares e insisten en la liberación de Mélida Solís y Carlos Cerdas. La ley que condona marchamos atrasados ya es una realidad. Quedó en firme tras recibir la firma del presidente de la República este viernes. Candidatos a la presidencia no le han dado un uso adecuado a las redes sociales para su campaña. Así lo señala un experto en el tema. Vamos de inmediato con las informaciones. Este viernes el gobierno anunció una mayor flexibilidad de medidas por la pandemia y afirman que intensificarán los operativos sanitarios. Con el fin de continuar con la apertura gradual, el gobierno dio a conocer este viernes nuevas medidas más flexibles para el país. Para ello, el Ministerio de Economía, Cultura y Deporte, en conjunto con otras instituciones, ejecutarán un plan de supervisión de aforos y medidas sanitarias a los comercios, centros comerciales, eventos culturales y actividades en general, y se realizarán operativos para el control de los eventos clandestinos. Las medidas se aplicarán del 24 de enero al 15 de febrero. En cuanto a la restricción vehicular, iniciará a la medianoche hasta las 5 de la mañana y la diurna continuará aplicándose entre semana únicamente al anillo de circunvalación de San José. Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público podrán funcionar de lunes a domingo entre las 5 de la mañana y 12 de medianoche, en concordancia con la restricción vehicular. A partir del 24 de enero, los eventos culturales y deportivos podrán efectuarse con público aplicando los protocolos sanitarios. Se permite un 60% de aforo con verificación voluntaria de código QR y un 30% sin QR. A partir del 1 de febrero, estos eventos contarán con autorización de elevar su aforo al 80% para los que soliciten voluntariamente el certificado QR y un 40% para los eventos que no lo verifiquen, y se permitirá un aforo del 100% de personas de pie en los buses. Las medidas más efectivas frente a esto son la vacunación, en la que avanzamos muy bien y hay más del 93% de la población en edad de vacunarse ya tiene primera dosis, junto con las medidas de prevención del contagio que todos podemos desarrollar a nivel individual, familiar y en los establecimientos comerciales y centros de trabajo. Por este motivo, el gobierno está adoptando un intenso énfasis en la supervisión del cumplimiento de los aforos y de los protocolos sanitarios a fin de garantizar que las medidas de prevención que permiten el funcionamiento de establecimientos y centros de trabajo y lugares de actividades masivas y demás se observen, se cumplan, se respeten. Hemos notado una flexibilización en el cumplimiento de los protocolos, tanto en lugares comerciales como de servicios. Razón por la cual en este compendio de acciones por parte del Estado estamos incluyendo la supervisión sin aviso del cumplimiento de protocolos y las medidas respectivas. Vamos a verificar rotulaciones, aforo, lavado de manos y la disposición de alcohol en versión gel o líquida, así como los distanciamientos en diferentes establecimientos. Por otro lado, a partir del 31 de enero, los niños mayores de 12 años deberán presentar el código QR para ingresar a establecimientos y actividades que así lo soliciten. Estas medidas han sido aplaudidas por algunos ciudadanos, quienes consideran que cada persona debe ser responsable de sus actos, mientras que otros indican que debe darse medidas más fuertes para evitar el incremento de contagios. Se tomaran igual las medidas como estaban, ¿verdad? Pues cierto, hay poco trabajo, pero sí, ahora se aumentaron demasiado los casos nuevamente
y hay que, como dicen, frenarnos un poco también nosotros, tomar las medidas que realmente el gobierno está pidiendo que uno tome, pero en veces somos tan irresponsables nosotros los seres humanos que no captamos órdenes. Es un tema de limpieza, de aseo, de mantenerse con alcohol, como ve que nosotros andamos alcohol, todo lo andamos el protocolo como tiene que ser, y sin embargo la gente anda a rienda suelta por las calles, con carro, sin carro, la gente siempre va a salir. Para mí que sean más rígidas, es correcto. ¿Por qué? Sí, porque van a salir más contagiados si no se hacen más rígidas. Los comercios que incumplan las medidas sanitarias presentadas este viernes se exponen a una multa de 464.300 colones, la suspensión temporal del permiso sanitario de funcionamiento y a la clausura de los establecimientos por un periodo de 15 días. A las 7:07 vamos a hacer un repaso por los últimos datos de COVID-19 en el país. Ahí lo tenemos en pantalla. Para este viernes se reportan 6.169 nuevos casos. Es la cifra más alta de nuevos contagios desde que inició la pandemia. Casos acumulados hay 643.496. Personas fallecidas hay 7.451. 10 personas en las últimas 24 horas. Personas hospitalizadas 507, de ellas 104 están en una unidad de cuidados intensivos. Y esta semana se realizó una audiencia sobre el caso Cochinilla, donde la mayoría de los abogados defensores de los imputados apelaron la prórroga de medidas cautelares que se ordenó en octubre del año anterior por un plazo de 5 meses. Los abogados de Mélida Solís y Carlos Cerdas piden que les quiten la medida de prisión preventiva que se prorrogó hasta el 26 de marzo. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante, Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, así es. Esta audiencia del caso Cochinilla se trata de apelaciones que presentaron los abogados en contra de la resolución de prórroga de medidas cautelares que se dio en octubre del año anterior, donde se les ordenó que se prorrogara las medidas cautelares por 5 meses más, incluyendo las 2 personas que están privadas de su libertad, y es en esta audiencia que se están resolviendo las apelaciones de los abogados. Durante toda esta semana se realizó una audiencia en el caso llamado Cochinilla. Se trata de varias apelaciones que interpusieron los abogados en contra de la resolución que ordenó en octubre anterior la prórroga de las medidas cautelares por un plazo de 5 meses con vencimiento al 26 de marzo de este año. Los abogados plantearon las apelaciones porque aseguran que la investigación es lenta y que no se fundamentó el mantener a las personas sujetas a las medidas, y en el caso de Mélida Solís y Carlos Cerdas a prisión preventiva. Por esa razón consideran que se debe declarar ineficaz la resolución, enviarla al Juzgado Penal de Hacienda para que se realice de nuevo y que se ordene la liberación de ambos imputados para que continúen el proceso con otras medidas. Precisamente nosotros lo que estamos solicitando a la jueza es que se declare la ineficacia, y si la decisión de ella es devolver el expediente al juzgado penal para que se vuelva a resolver, de inmediato ordene la libertad y que se vuelvan a conocer las solicitudes del Ministerio Público, pero con todos los imputados en libertad. Nosotros consideramos desde el principio, y tal como en junio resolvió un juez penal, que era innecesario mantener a las personas detenidas. Y el tiempo nos ha dado la razón. El proceso ya va a cumplir 7 meses, y en estos 7 meses la Fiscalía, de 20 testigos que propuso que evacuar, no ha evacuado uno solo. Ha evacuado solo 2 testigos de la defensa, y otros testigos de la defensa que han sido propuestos, pues ni siquiera se ha señalado fecha para eso. Han transcurrido en cuestiones misceláneas que no tienen ningún interés para el avance de la investigación. El abogado Francisco Campos, quien representa a Mélida Solís, aseguró que las circunstancias han cambiado y que no se puede mantener la prisión preventiva bajo el argumento del supuesto daño económico de 68.000 millones de colones que se dio al Estado, cuando en esta etapa procesal eso no se puede todavía determinar. Tenemos que acordarnos que hay 2 personas presas y el resto con medidas cautelares bajo un argumento que es absolutamente falso. Es que hay un daño para el Estado de 78.000 millones y que ellos lo ocasionaron. Precisamente en la audiencia de medidas de prórroga
nosotros solicitamos traer al perito del organismo de investigación judicial de la sección de delitos económicos y financieros, y expresamente el perito estableció que él no podía determinar un daño en este momento, que su informe era preliminar y que no podía atribuirle un daño concreto generado por alguna de las empresas o de las personas que estuvieran investigadas. Por su parte, el abogado Eric Ramos, quien defiende a Carlos Cerdas, indicó que la investigación no avanza y que los imputados bajo prisión preventiva pueden hacerle frente al proceso con otro tipo de medida cautelar. No avanza. Si en 7 meses la Fiscalía no se ha podido organizar, pues de que tiene un equipo de fiscales para realizar entrevistas, yo creo que ese elemento objetivo por sí mismo establece una circunstancia de inercia. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presentó sus alegatos entre este jueves y viernes. Bien, esta es la información que tenemos desde los tribunales en Goicoechea, donde se realizó esta semana la audiencia de apelación de las medidas que se prorrogaron en octubre anterior. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por esta amplia información. Y este viernes se presentaron otros 5 aspirantes para asumir la Fiscalía General. Entre algunos de sus argumentos para ser electos fueron promover reformas en la estructura del Ministerio Público y fortalecer la imagen de la Fiscalía. Entre los aspirantes para asumir la Fiscalía General se presentaron este viernes a la entrevista el exfiscal subrogante Guillermo Hernández, el director de la Policía Municipal de Garavito Juan Gabriel Hidalgo Hernández durante la mañana. En total, entre este jueves y viernes se presentaron 10 de los 19 aspirantes. Argumentos para este viernes: cómo mejorar la estructura del Ministerio Público y fortalecer la credibilidad de la Fiscalía en la población. Mi modelo de gestión que propongo es un modelo que es integrado, que es con participación, con respeto y con oportunidades en el ambiente laboral. Y dentro de la estrategia especialmente el fortalecimiento de la institución. El Ministerio Público entre el Poder Judicial se vuelve un pilar invaluable dentro de lo que es el balance de la justicia en este país, y ese es el mensaje que se le tiene que transmitir a la ciudadanía: fortaleza interna. ¿Para qué? Para que vuelva a haber credibilidad en las acciones que está haciendo el Ministerio Público, porque actualmente, yo les cuento, yo tengo que andarle rogando a una persona que es víctima de un delito para que denuncie. Tengo que ofrecerle 200 cosas, o sea, lo llevo en la patrulla, le allano el camino, converso con el auxiliar judicial que lo va a atender de primero para que entonces la persona diga: bien, sí, voy a denunciar. Por la tarde se presentó el fiscal adjunto 1 interino de la Fiscalía General José Francisco Mena Castro, el fiscal general interino Warner Molina Ruiz y el ex juez 4 de flagrancia de Cartago Andrés Olsen Villegas. Uno relacionado con el tema de la reducción en el tiempo de resolver de manera oportuna los conflictos, que tiene una orientación propiamente hacia la política de persecución penal. Otro que tiene que ver en relación con la confianza, con la probidad en la función pública, que creo que es un tema que en estos momentos se vislumbra como que es una emergencia que necesitamos en este momento atacar. Y el otro tiene que ver también con el tema de la optimización de recursos en cuanto al acceso también a medios tecnológicos, que es un tema muy importante que se habla a nivel internacional. Esta clase de corrupción se da cuando las personas que ocupan puestos públicos buscan asociarse con grupos criminales, o cuando son los propios grupos criminales los que buscan aliarse con las personas funcionarias públicas. En uno o en otro caso, la lesividad de las conductas delictivas resulta mayor que la corrupción estructural. La corrupción pública ligada al crimen organizado requiere de técnicas especiales de investigación, ya que normalmente al investigar al funcionario público se hace bajo el contexto de investigación del grupo criminal organizado. El Ministerio Público es una persona con un apetito voraz por acusar, por llenar no solamente el sistema penal con acusaciones, es que lo está haciendo de manera indiscriminada.
y de manera que ha provocado ya el colapso del proceso penal en el país. Ya no solamente estamos hablando de un rezago en el Ministerio Público de causas por acusar, estamos hablando de que ya hay causas que están acusadas, que están siendo tramitadas por los juzgados y tribunales penales en el país, que está provocando señalamientos en agenda a 2 o 3 años distancia. Todavía quedan 9 aspirantes de ser entrevistados y lo harán el próximo jueves y viernes. Una vez finalizada esta etapa, la comisión de nombramientos, conformada por 6 magistrados, enviarán al Pleno de la Corte una nómina con los que consideran más adecuados para el puesto, para que sean los 22 magistrados los que nombren al próximo fiscal general de la República por un periodo de 4 años. Y también fiscal adjunto de la Fiscalía de las Juntas de Alajuela, Cartago y también que ocupaba el puesto de fiscal adjunto del Pilar de Columnas. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Vemos a continuación cuál es el tipo de cambio para este viernes 21 de enero. Ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 631 colones con 18 céntimos, mientras que la venta está en 637 colones con 95 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Candidatos a la presidencia no le han dado un buen uso adecuado a las redes sociales para su campaña, así lo señala un experto en el tema, y lo ampliaremos al volver de la pausa con el periodista David Roberts. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En aquella emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para empezar nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Serie documental que busca romper mitos en torno a la caída y conquista de México Tenochtitlán, mediante una mirada distinta basada en las últimas investigaciones sobre sus protagonistas. Tanto para los indígenas como para los españoles, el mundo visible era tan importante y tan real como el invisible. Grandeza de México, los martes a las 10:30 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Las formas de expresión de músicos, poetas, malabaristas, escritores y actores, entre otros artistas urbanos, cuyo escenario se encuentra en las calles de Aguascalientes, México. Arte Esquina con los viernes a las 9:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una de las cosas que sorprenden al llegar a Rusia es en definitiva lo marcado que son las estaciones del año. Pues mientras que nuestros países latinoamericanos, otoño, verano e invierno, son un poco más que palabras, porque visualmente casi no hay cambios. Aquí cada estación del año es muy marcada en cuanto a atmósfera y en cuanto a actividades se refiere. Por ejemplo, los patos. Los patos ya tienen este otoño planeado irse al sur. Y así como ellos, toda la gente tiene actividades muy particulares de esta época que yo se las voy a mostrar. La lista de Eri, los sábados a las 11:30 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros y bueno, tal y como lo veíamos antes de la pausa, vamos a hablar un poco del impacto de las redes sociales en lo que ha sido esta campaña electoral. Para hablar y ampliar este tema está con nosotros Esteban Mora, quien es especialista en esta temática, a quien agradecemos además que se encuentre pues ampliándonos esta situación. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Antes de entrar propiamente con Esteban ya en lo que es el análisis, vamos a ver pues parte de las publicaciones que han hecho diversos candidatos en distintas redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y ya vamos a venir de lleno para poder analizar cada una
de estas temáticas. ¿Por qué usted cree que las personas dicen eso? No sé. Hoy los jóvenes que dicen eso de Figueres, vos les preguntás, bueno, ¿y por qué? No sé, es que lo escuché, me lo contaron. ¡Helicóptero! La familia es la base de la sociedad, pero ningún gobierno le ha dado el lugar que se merece. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que hemos podido observar a lo largo de la campaña, Esteban. Realmente muchos dejan que desear, no sé qué tan acertadas han sido las publicaciones, pero bueno, eso es lo que vas a desarrollarnos vos. Y en primera instancia, no sé si hay un impacto real de las redes sociales en esta campaña electoral como tal vez existió anteriormente. Ok, la última vez que vimos las redes sociales mover una campaña de forma propositiva fue en 2014. Pero en ese momento las redes sociales eran muy diferentes a lo que tenemos ahora. O sea, no estaban ni tan desarrolladas, ni tenían tanta interferencia, de alguna forma, por los algoritmos que las gobiernan. Y es que eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Cuando nosotros accedemos a una red social, nos estamos enfrentando a una serie de instrucciones matemáticas que tratan de decirnos qué es importante para nosotros. Entonces nosotros no estamos viendo todo el universo de publicaciones de gente que seguimos, ni de las páginas que seguimos. Estamos viendo una parte de lo que, digamos, Facebook, Twitter, Instagram determinan que es importante para nosotros. Entonces estamos viendo nada más un pequeño segmento que, curiosamente, por la estructura de los algoritmos, cada vez está más polarizado y más a los extremos emocionales. Si a mí me gusta leer publicaciones de odio, por ejemplo, me va a ir cargando más de ese lado. Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir 600 páginas de distintos deportes que me van a mostrar béisbol, ciclismo, porque es lo que a mí me gusta. Entonces, las redes nos están mostrando hoy en día un universo completamente sesgado de la realidad nacional. Y lo peor, si en este momento hay 3 millones de costarricenses accediendo a Facebook, hay 3 millones de países diferentes, 3 millones de realidades diferentes. Para el político, enfrentar eso en esta coyuntura, con candidatos tan débiles y estrategias tan pobres, las redes sociales más bien se están convirtiendo en un lastre y no en una herramienta. O sea, definitivamente es una estrategia que no ha calado en el electorado, que además está súper indeciso, ahora para cada uno de estos candidatos. Es que las redes sociales son el primer medio que tenés a tu disposición y es uno que vos controlás el 100%. Sin embargo, vos no puedes controlar qué es lo que ve la gente. Entonces, si tomás una red social y la manejas exactamente igual a un canal de televisión, con la misma filosofía de que prácticamente es matar moscas a cañonazos, lo que yo publique lo va a ver todo el mundo, error. La red social no te funciona de esa manera. Entonces, la red social te empieza a segmentar, se empieza a hacer cada vez más estrecho el margen de maniobra. Las redes sociales no te están resolviendo ninguna campaña para ninguno de los 25. Más bien se están convirtiendo en un lastre. Esteban, ¿cuál es la red social que se está utilizando más hoy en día por parte de los candidatos? ¿Y cuál es tal vez la recomendación de cuál deberían estar utilizando más bien los candidatos? ¿O si la están utilizando la que es? Casi todos están en todas las redes porque tienen que estar. Lo que pasa es que no identifican cuál es la red en función de su segmento. Por ejemplo, se puso de moda utilizar TikTok. Correcto. Ok, entonces empezamos a ver un montón de publicaciones como el helicóptero o el IFENSAC, que es en teoría para llamar la atención en el segmento que a él le interesa. Pues evidentemente no le está funcionando, puesto que las encuestas hoy nos dicen que está fatal. Es más, ni siquiera llega al margen de error. Entonces significa que la estrategia no está sirviendo. ¿Por qué? Porque el electorado está en otras redes y están compitiendo por atención, que ese es el gran problema de TikTok. O sea, el helicóptero, el IFENSAC son 15 segundos más de entretenimiento. En esos 15 segundos él no está ganando absolutamente nada de tracción electoral. Entonces tenés que identificar cuál es tu segmento y alimentar las redes en función de la comunidad que tenés en las redes. Vos no manejas Facebook exactamente igual que Instagram ni igual que Twitter. Entonces no puedes hacer exactamente lo mismo en todas. Tenés que identificar cuál es tu segmento y empezar a alimentarlo en función de lo que quieres de cada una. ¿Cuál es la red que más está usando? Vamos a ver, si vos pones Twitter durante un debate, eso es una carnicería. Es
sumamente activa. Definitivo. Entonces, claro, ahí tenés un nicho muy interesante de gente que puede amplificar tu contenido en otras redes. Tengamos una cosa en cuenta, las redes se traslapan. Muchas veces un escándalo de Twitter revienta en otra red. El helicóptero de Eli Feinsack, que él dijo en una entrevista que había sido muy efectivo en el segmento que le interesaba, pues lo vieron más personas en otras redes que no eran su segmento y más bien dañaron su marca. Por ejemplo. Inclusive hasta WhatsApp, que termina siendo también una red social. Exactamente, y ahí vos ni controlás el contenido, ni controlás la opinión, y pasás de una estrategia de comunicación a un meme electoral. Que es parte de eso que te iba a preguntar, porque bueno, además, evidentemente el voto joven, por lo menos en los números, tiene mucha importancia en esta elección. De 18 a 34 y de 34 a 64, pues prácticamente hay más del 60-70% del electorado. Muchos de esos dicen los especialistas que igual no irán a votar, pero no sé si ese mensaje que ha sido tan difícil para los candidatos dar a través de otros medios, pues en redes lo logra de una u otra forma, porque vos lo dejas bien claro también, cada red social tiene un público meta diferente. Es que para que la red social tenga éxito, vos tenés que lograr conectar emocionalmente con la persona. Vámonos a Twitter en un debate, o durante y después del debate. Estamos claros que es una carnicería, pero ¿por qué? Porque todo el mundo está opinando. Entonces, las reacciones emocionales es donde se desembocan en las redes. Si un candidato no es capaz de establecer una conexión emocional con su público a través del mensaje, no va a calar en ninguna red. Es una ametralladora de propuestas más. En el debate que hubo en estos días del CEFIA, que tenía bloques de 3 minutos, para una persona acostumbrada a contar historias y con muy buena capacidad para enlazar ideas, 3 minutos son gloria. Pero para nosotros, 3 minutos escuchando a un candidato tirando propuestas sobre un tema era congojante. Entonces, tenemos 25 candidatos y si lo ves bien, ninguno tiene la capacidad de construirte una historia. Ninguno tiene capacidad de robarte el corazón con una idea. Entonces, ahí están los números. El número de indecisos crece. Los candidatos se encogen. Las redes, la radio, el tele, no le está resultando a ninguno porque ninguno sabe comunicarse. Esteban, entre los 25 candidatos, ¿hay alguno que dé un mensaje acertado? O sea, podemos decir, ¿alguien está utilizando bien las redes y hay otro o otros que usted pueda decir son realmente como los peores en utilizar las redes sociales? Vamos a ver, es que mientras vos tengas la idea de que llegas a una red a llamar la atención, vas mal. Entonces ahí Eli Feinsack va mal. Eli Feinsack es un político de nicho que tiene un nicho muy pequeño y muy específico. Él no ha logrado migrar a otras redes. Con Rodrigo Chávez sucede algo muy particular. O sea, los picos de actividad son muy extraños. Casi uno podría decir que es artificial. Porque, digamos, yo hago una publicación haciendo un análisis y lo critico y me cae ese montón de gente apoyando a Rodrigo Chávez. Y qué raro, esa gente nunca estuvo durante la primera parte de la campaña. ¿Quién la está utilizando bien? Esto va a sonar muy extraño. Pero tal vez es doña Linet Saborío porque no se está arriesgando en las redes. Entonces no le están pasando factura, está siendo muy conservadora. Vamos a ver si eso le funciona en estas 3 semanas que quedan. Para mí tiene que empezar a salir, pero casi que todo lo que están haciendo es dañarse la marca. Caso de José María Figueres, por ejemplo. Realmente sí, es complicado este manejo de las redes sociales y evidentemente todo un mundo que tal vez desconocemos muchos, porque muy fácil es a veces postear, pero no sabemos qué está detrás de esas redes sociales. Con el tema de si podría definir o no una campaña electoral hoy, ¿crees que no sea el caso acá en Costa Rica? No, en esta ocasión no van a funcionar. Sin embargo, tenemos que prestar atención al 2014 y 2018. En 2018, lo que se forma en torno a Luis Guillermo Solís es una red de micronodos de influencia que va creciendo y creciendo y creciendo durante 3 semanas y media. Claro, cuando cada persona empieza a publicar un selfie con Luis Guillermo Solís, le está diciendo a sus seguidores, hey, este es mi candidato, yo lo apoyo, y establece una conexión emocional. Ahí funcionaron de una forma. Vámonos al 2018, 9 de enero, cuando cae la resolución de la Corte. Nosotros no sabríamos quién es Fabricio Alvarado de no ser por el tercer video que él hace ese día.
Si él se le pierde el celular o se queda sin batería y ese video no se vuelve viral, nosotros no sabríamos quién es Fabricio Alvarado. Ahí las redes tuvieron algo que decir, pero como un canal de transporte. Curiosamente, estamos en 2022, tenemos toda esa información y no hemos logrado, ninguno de los 25 ha logrado crear un mensaje que tenga ni las características de Fabricio en 2018, ni la conexión emocional que tuvo Luis Guillermo Solís en 2014. Es una problemática, pero entonces, de los equipos de trabajo, porque en otros lugares sí sirven esos mensajes de redes sociales. David, no sabría decirte, aquí tendríamos que decir, es responsabilidad del candidato, es responsabilidad del equipo, es de estrategia, es responsabilidad de la persona que está manejando la campaña y de la agencia que contrataron para elaborar el mensaje. O sea, es una culpa compartida porque, vamos a ver, esto suena feo decirlo, pero es como si nosotros, vos y yo estuviéramos en este momento en enero del 2022 y los candidatos estuvieran en 1990 haciendo campaña con las mismas reglas, creyendo que son las propuestas las que ganan. Y no, la campaña se resuelve por comunicación, es un asunto de empatía. Yo tengo que crear empatía con la persona por quien creo que debo votar. Eso no se consigue con propuestas. Entonces, si el candidato no las tiene, si el equipo no las construye, la agencia de publicidad o lo que tenga no las logra plasmar en una idea creíble, ¿de quién es la culpa? Esteban, para ir cerrando, quedan pocas semanas para ya el 6 de febrero y posiblemente haya una segunda ronda electoral. ¿Existe la posibilidad de hacer una corrección en esta estrategia de redes sociales, de comunicación a través de este tipo de medios que se nos presentan hoy en día? Sí, sí es posible y digamos que hay tiempo de sobra. Lo que pasa es que tenés que venir con un muy buen mensaje, muy disruptivo. Y no disruptivo en forma, sino disruptivo en fondo, que es el principal problema de esta campaña. La forma prácticamente es irrelevante. Vos podés tener un anuncio muy elaborado, como también puedes tener un candidato hablando en el sillón. Es como te atrapa el mensaje. Si no tienes nada que decir, no importa lo que hagas, no vas a enganchar. Entonces sí, hay tiempo. Porque si lo ves bien, hay tantos que están con la intención de llegar a la asamblea. ¿Y cuánto ocupas? Digamos, por subcociente posiblemente ocupas 22, 23 mil votos. Es relativamente pequeño, es tal vez un 1.5%. Y una red sí te puede dar ese 1.5%. Ok, el margen de maniobra vamos a ver, si en este momento tenemos un cuasi empate técnico entre 3, una red social te puede desequilibrar ese número, para arriba o para abajo. Entonces sí, hay tiempo de hacer correcciones y sí, todavía pueden influir. Lo que pasa es que tenemos que ver las redes como una herramienta del siglo XXI, con las características del enero del 2022, no con las ideas del 1990. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por esta explicación. Evidentemente, pues es un tema bastante importante, es un tema que, bueno, Esteban lo dice, tal vez en esta ocasión no vaya a ser pues la decisión final del electorado a través de redes sociales, pero puede tener un peso importante y mover pues números que están bastante cerrados hoy en día. Muchísimas gracias nuevamente, Esteban, y con esta información vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de 13 Costa Rica Noticias. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntarle sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. De la naturaleza brota un nuevo virus. Los científicos e instituciones internacionales han formado una red mundial de alerta para hacerle frente. A diferencia de otras epidemias o pandemias del pasado, hoy la simbiosis entre la tecnología digital y la ciencia mundial ha resultado la fórmula perfecta para evitar una mayor catástrofe. COVID-19, la ciencia a prueba. Los domingos a las 4:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Un documental que nos muestra dos mundos que muchos desconocen, por lo que se llenan de prejuicios. El skate. El patinar y eso no es como
de un deporte y ya está. También es cultura, man. Y el heavy metal. Esa vara que normalmente la gente dice, más, eso no debería estar diciendo eso, eso es rebeldía. Ruido. El 21 de enero a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Música de diversos géneros, terror y un interesante documental sobre Manuel Antonio. Esto nos espera en Cine en Cortos, el jueves 20 a las 9 de la noche y el domingo 23 a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. Ya es oficial, cerca de 1 millón de vehículos que poseen 2 o más marchamos pendientes podrán pagar este derecho de circulación en el 2022 y quedar así en regla para utilizar sus automotores sin ningún problema. Precisamente este viernes ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta. El proyecto de ley que se aprobó esta semana en el primer poder de la República y que dará la posibilidad a cerca de 1 millón de automotores que deban 2 o más marchamos para ponerse en regla con este derecho de circulación fue finalmente firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Esta iniciativa cumple varios objetivos con balance, es decir, permite que se perdonen esas deudas de personas en sus derechos de circulación y que puedan así ponerse al día sin un cargo mayor a lo que ya adeudaban. Este objetivo de beneficiar a las personas se logra al mismo tiempo que no se afecta a la hacienda pública. Entonces logramos 2 cosas positivas con esta iniciativa de ley. Uno de los diputados que más impulsó este proyecto fue Luis Ramón Carranza, quien mostró su satisfacción por la lucha que se dio en el Congreso con este proyecto, los beneficios fiscales que esto traerá al país y por supuesto las situaciones positivas que asegura llegarán a miles de costarricenses. La reactivación económica. Sé que los talleres en todas las comunidades del país estarán esperando todos sus vehículos para ponerlos al día mecánicamente. Esto beneficia a la economía costarricense. Y un tercer componente que es la situación de la hacienda pública. Creo que más de 580,000 millones de colones están pendientes y muchas personas van a ir a pagar. Eso también va a tener un componente positivo para el mejoramiento de las finanzas públicas y creo que eso se va a cumplir. Actualmente existen alrededor de 14.973 buses que tienen marchamos atrasados, 110,000 vehículos de carga liviana, 27,000 de carga pesada. También 22.570 de equipo especial, 441,000 motos y bicimotos, además de 367,000 carros particulares y más de 3.445 taxis. La propuesta es válida hasta 3 meses después de entrada en vigencia esta ley. Para cerrar la semana, no se pierda los consejos del BCR para tener sus finanzas en forma. El Banco de Costa Rica le trae la cápsula de Finanzas en Acción. Conozca todas las novedades del banco y los mejores consejos financieros con la serie de La Familia en Acción. Ni me digas que eso era un sufrimiento oír ese calentador puesto horas. Nosotros cambiamos el calentador viejo por uno con panel solar. ¡Ay, qué bueno, Yola! Ay, gracias, mi amor. Pero vení, que te quieren saludar. ¡Ay, hola, Sandra! ¿Cómo le va? Hola, Sofi, tanto tiempo. Le estaba contando a Sandra del ahorro energético que hemos tenido desde que cambiamos el calentador. Ay, sí, qué maravilla, ¿verdad? Por cierto, yo no le he pagado al señor que me arregló la nevera. Ay, qué torta. No, mejor las dejo porque tengo que ir a hacer ese depósito y me cierran el banco. Ay, Sandrita, pero ¿qué tenés que ir a hacer al banco si lo puedes hacer todo en línea? Es más fácil y rápido. ¿Qué es que ese señor no tiene SIMPE móvil? Sí tiene. Lo que pasa es que yo no recuerdo cómo se usa y a mí me da muchísimo miedo usarlo. Pero es muy fácil. Además, mira, aquí tenemos a una experta, ¿verdad, Sofi? Claro. Bueno, si me ayudan, yo encantada. Para que no tenga que salir de su casa ni andar en carreras, puede ingresar desde la compu o el teléfono.
Es más, yo recuerdo que la vez pasada habíamos afiliado el Simpe Móvil desde bancobcr.com. Sí, Sofi, ya estoy afiliada. Bueno, ya logré abrir BCR Móvil desde el celular. Ok, ahora va a ingresar su número de usuario y contraseña. Listo. Ahora escoge la opción de transferencias y luego Simpe Móvil. Ok. Ajá. Y de ahí te vas directo. Seleccionas la cuenta de la que vas a coger la plata. Luego, el número de teléfono de la persona que le vas a pagar. Luego, el monto a pagar. Y el motivo del pago para cuando revises la cuenta. Ok. Cima, y recuerden que el monto máximo a transferir diario se puede aumentar hasta 200,000 colones. Ese se ajusta desde bancobcr.com. Qué bueno esto. Perdona, ¿y tengo que darle validar? Exacto. Si todo está correcto, valida y continúa con el mecanismo de seguridad. Ok, perfecto, ya le di. Ay, qué bueno este servicio Simpe Móvil. De lo que me estaba perdiendo y yo sufriendo porque tenía que ir a hacer una fila enorme. Otra opción es hacerlo por medio de un mensaje de texto desde la app. Antes de ingresar su usuario y contraseña, se va a la parte de abajo, al lado derecho, donde dice Simpe Móvil. Eso sí, deben tener en cuenta que ahorita solamente está disponible para los usuarios de Colby. Ay, gracias, Sofi. Ahora sí somos modernas. Qué bárbaras. Chao. Si usted quiere utilizar el Simpe Móvil desde sus cuentas del Banco de Costa Rica, solamente recuerde afiliarse desde bancobcr.com y ya no va a tener que visitar el banco. Para más consejos, síganos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en acción. Aprende con nosotros. La cápsula de Finanzas en Acción fue traída por el Banco de Costa Rica. Inicie el año con prácticos consejos y herramientas para administrar mejor su dinero. Siga la serie de La Familia en Acción en www.bancobcr.com. Hacia las 7:42 vamos de inmediato al ámbito internacional. Las imágenes que observamos corresponden a una sesión del Congreso de Honduras que se salió de control este viernes. La pelea entre diputados quedó registrada durante la transmisión de la sesión de este 21 de enero y las imágenes se han difundido por las redes sociales. El incidente ocurrió cuando la diputada por el Partido Libertad y Refundación, Beatriz Valle, presentó una moción para asignar unos puestos en la presidencia, vicepresidencia y secretaría del Congreso. La moción causó malestar entre el resto de diputados, quienes inmediatamente comenzaron a gritarles e insultarles por irrespetar la candidatura de Luis Redondo, que ya estaba en firme. Y un fuerte sismo de 6.6 grados sacudió el suroeste de Japón este viernes. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento causó fuertes sacudidas en la región, pero no se registró alerta de tsunami. Según el Servicio Geológico, la profundidad del sismo fue de 51 kilómetros. El sismo ocurrió alrededor de la 1:08 de la mañana y muchos videos muestran los efectos de este movimiento telúrico. Costa Rica fue noticia en el mundo tras estar cerca de un periodo electoral en medio de aumento de contagios por la variante Omicron de COVID-19. El coronavirus provoca un conflicto entre salud pública y derechos constitucionales en Costa Rica. El próximo 6 de febrero se celebran elecciones presidenciales y legislativas y las autoridades están pidiendo a los contagiados que no voten. La rápida expansión de la variante Omicron está aumentando la incidencia en Latinoamérica. La pasada semana hubo 7,2 millones de casos en toda la región. En Austria, la obligación de vacunarse contra la COVID-19 y la imposición de multas económicas por no hacerlo mantiene al país polarizado.
El Parlamento de Austria aprueba una ley de vacunación obligatoria para adultos que impone multas que oscilan entre los 600 y los 3.600 euros, lo que ha provocado gran polarización en las calles. Es la primera ley de este tipo en un país miembro de la UE. Entrará en vigor el 1 de febrero, pero comenzará a aplicarse a mediados de marzo. El gobierno austriaco ha anunciado una lotería con vales de 500 euros para incentivar la vacunación. Será un incentivo para que las comunidades informen sobre la vacunación y realmente habrá recompensas a los municipios en función del número de vacunados, declaró Nehammer. 1 de cada 10 vacunados tendrá posibilidades de ganar la lotería. El presupuesto asignado para esta iniciativa es de alrededor de 1.000 millones de euros. En Francia, el pase de vacunación entrará en vigor el próximo lunes. El primer ministro Jean Castex anunció que a partir del 2 de febrero el uso de mascarillas al aire libre no será obligatorio ni habrá aforos limitados. Además, el teletrabajo dejará de ser obligatorio, mientras los sindicatos de profesores convocaron para este jueves una segunda huelga por los cambios en el protocolo COVID. Suecia, que registra casi 40 millones de contagios diarios, flexibilizará las reglas de aislamiento para los casos contacto y facilitará el acceso al trabajo para los puestos clave como sanidad y policía. La pandemia, como recuerda la OMS, está lejos de terminar. En Moscú se registra una nueva ola de la variante Omicron con más de 11.500 casos en un día. El número de casos en toda Rusia asciende a unos 11 millones. La cifra se ha multiplicado por más de 5 en una semana. Luis Fernando Suárez dio a conocer la lista de jugadores con que la selección le hará frente a los 3 compromisos de vida o muerte en la eliminatoria hacia Qatar. Los detalles al volver de la pausa.